Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Como ya le habíamos informado en el segmento anterior, tenemos el gratísimo placer de tener con nosotros al ingeniero geólogo Osiris de León. Muy buenas noches, gracias por aceptar. Buenas noches, Miguel, buenas noches, Héctor, buenas noches a todo el pueblo dominicano. Contento de estar compartiendo con ustedes al principio de este nuevo año 2019. Bueno, yo no lo traje aquí a usted solo como geólogo, y vamos a hablar de eso, sino también como político. ¿Cómo usted visualiza el año que acaba de comenzar y cuáles serían las expectativas que cabrían esperar de este año? Mire, tomando en cuenta que todos los años preelectorales son años de incertidumbre, tradicionalmente en la República Dominicana. Y este ahí tiene unos elementos especiales. Claro, son muy especiales, por eso que dice Miguel, es un año preelectoral. Y eso quiere decir que el activismo político se va a acelerar. Y se va a acelerar a partir de la segunda mitad del año. Todavía la primera mitad del año va a estar un poco ralentizada. Los partidos van a estar definiendo las líneas de estrategia porque ni en el Partido Revolucionario Moderno está definido quién va a ser el candidato, ni en el Partido de la Liberación Dominicana está definido quién va a ser el candidato. Y entiendo que ambos partidos, que son los que están llamados a competir, porque son los que hasta ahora han demostrado que tienen membresía suficiente para una competencia cercana, se van a tomar el primer semestre del año para definir primero cuál es el candidato que más les conviene en función de las circunstancias del país y del mundo en este momento, y ya una vez definido el candidato, tanto en el PLD como en el PRM, entonces saldrán a la calle a competir con el arbitraje, entiendo, de la Junta Central Electoral. En cuenta que el Banco Central, incluso economistas que no son simpatizantes del gobierno, por ejemplo, el licenciado Paver Issa, los organismos internacionales han pronosticado que la economía dominicana seguirá creciendo este año y que no se visualiza ninguna sorpresa negativa o impactante que pueda alterar el ritmo de crecimiento que ha tenido la República Dominicana en los últimos años, de manera pues que en lo que tiene que ver con la economía aparentemente no se esperan muchas sorpresas, sí en el campo político, ¿no? Mira, es así, la economía ha ido creciendo a un ritmo adecuado y eso nos ha colocado junto con Panamá en líderes en la región en materia de estabilidad macroeconómica. Evidentemente que cuando tú combinas un adecuado crecimiento de tu economía con una baja inflación, eso presenta estabilidad. Y donde hay estabilidad te llega la inversión, tanto la inversión local como la inversión internacional. Entonces, uno de los aspectos que ha ayudado mucho a la estabilidad económica en el país es que como nos ven estables desde el punto de vista político y estables desde el punto de vista económico, vienen inversionistas de diferentes partes del mundo, sobre todo en el área hotelera, además del área minera, inviertan recursos económicos y eso se va a mantener así. Ahora bien, el tema político no va a ser tan sencillo como aparenta por lo siguiente. Hay dos posiciones encontradas a lo interno del PRM y hay dos posiciones encontradas a lo interno del PLD. Cualquiera de las dos opciones que resulte victoriosa va a generar en principio un disgusto de la parte no beneficiada y eso evidentemente se va a reflejar en el debate político. Está hablando de una erosión de los partidos políticos. Parcial, no total, pero sí parcial. Porque cuando tú estás apostando a todo o nada, si pierdes, tú tratas de salir del escenario, aunque sea temporalmente, y no darle el debido apoyo a tu contrincante, a tu contendor, por entender que ese espacio era tuyo. Y el ser humano todavía no ha aprendido a ser tan espléndido con el competidor que venga a darle un abrazo y el apoyo. Debía ser lo ideal, Miguel, Héctor. O sea, lo ideal en la política sería que si tú y yo estamos compitiendo por una posición cualquiera, sea dentro de un partido, sea dentro de una religión, sea dentro de una sociedad cualquiera, y tú vences, lo primero que yo debo hacer es reconocer públicamente tu victoria y en segundo lugar, ofertarte de manera creíble, válida, mi apoyo y hacerlo de verdad, integrarme a tu trabajo para que así se haga. Fíjate que... Eso es algo interno de un partido político. Sí, a lo interno, sí, pero termina reflejándose a lo externo. ¿Por qué? Pero hasta ahora ha ocurrido eso en el caso del PLD, que es uno de los dos partidos, como tú dices, que tiene un conflicto interno. Sí. Pero hasta ahora eso es lo que ha pasado. O sea,
por más agria que se han visto la diferencia, siempre ha llegado un momento en que se produce una unión entre los diferentes sectores y por eso es que se ha mantenido en el poder. Claro, se ha producido una unión sobre la base de un acuerdo estratégico interno, porque tal y como dicen los abogados, es mucho mejor un mal arreglo que un buen pleito. Ahora, la situación ahora luce distinta porque en algunos casos hay, más que en algunos casos, en los dos partidos, hay figuras que están aspirando, que entienden que esta podría ser su última oportunidad. Y eso va a llevarle a que la competencia interna sea más reñida, hagan mayores esfuerzos, tanto humanos como económicos, tratando de ganar la nominación presidencial. No, y no solamente, yo creo que en lo que tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana, la lucha en la cúspide no se va a circunscribir solo para la elección del candidato, sino para quién se queda con el partido, el liderazgo del partido. Claro. Yo creo que estarán en juego esas dos posiciones y por eso es que esa lucha ahí se puede dar con más... acidez, se va a dar con un poco de acidez. Exactamente, porque de por medio está la posibilidad de que se plantee una nueva reforma constitucional para permitir que el presidente actual pueda optar por una tercera candidatura, cosa que él no ha confirmado todavía. Pero yo creo que ayuda mucho en los plazos fatales que la ley de partidos políticos ha establecido para la elección y las candidaturas y las campañas políticas. Es decir, los partidos no pueden excederse de eso. Todos sabemos que en octubre de este año ya tienen que estar definido el panorama electoral, quiénes son los candidatos de todos los partidos políticos. Y el hecho de que se vayan a celebrar en un mismo día las primarias, cualquiera que sea el modelo que cojan los partidos políticos, yo creo que eso también va a ayudar mucho a desarraigar de esos vicios graves de la política dominicana, del voto, del transfugismo y de la gente vota allí por tal cosa y vuelve aquí y vota también. Porque si se vota en los partidos que se vote, por ejemplo, con el padrón electoral de la Junta, que es el único confiable, sí, en la misión de todos los partidos políticos, se va a evitar la doble votación en las primarias, ¿no? Claro, esa es la ventaja de que la Junta participe como árbitro. Cuando tú tienes un árbitro que es aceptado por las partes, se entiende que el resultado final está validado por ese proceso de arbitraje y que en consecuencia el perdedor, sea quien sea, debe aceptar ese resultado como bueno y válido. Ahora, a mí me preocupa, yo no sé si usted comparte esa inquietud, a mí me preocupa lo que usted dice en el sentido de que la lucha en la cima de los dos principales partidos políticos de alguna manera erosione la capacidad de cada uno de ellos para vencer en una primera vuelta. Y yo me temo que quizás el país no esté preparado para un tercer ciclo de votación el año que viene, porque primero en febrero vamos a votar para escoger los gobiernos municipales. Y en mayo, la tercera semana de mayo, tenemos que recurrir nuevamente a las urnas, acudir a las urnas, para escoger el Poder Ejecutivo y los miembros del Congreso de la República. Si se da esa fragmentación o esa erosión, es posible que ninguno de los candidatos de esos dos partidos alcance el 51% o más del 50%, entonces tendríamos que ir a una tercera votación. Yo creo que eso va a dejar exhausto al país y de alguna manera eso puede tener un efecto negativo en el proceso económico dominicano. Podría ser, pero en un segmento reducido de la población, porque hay un segmento mayor que es muy festivo y que le gusta siempre cualquier tipo de actividad en la sociedad que él lo pueda tomar como un día festivo, como un día de celebración, un día de participación. Y creo que ese segmento sí se articularía y hasta desearía que hubiese una segunda vuelta para entonces participar, porque la gente lo toma primero como un centro de discusión contigo, saber por quién tú vas a votar y discutirte a ti y hasta demostrarte a ti que tú estás equivocado en tu propuesta electoral. El dominicano es muy así, es muy efervescente en ese sentido y lo toma con tanto entusiasmo que hasta preferiría que en el primer proceso electoral el resultado sea cerrado y no definido
para que haya que llegar a una segunda vuelta, porque entonces lo va a tomar como parte de su festividad electoral. Una experiencia que no vemos desde el 1996. Sí, pero o sea, cuando se estrenó el sistema de doble vuelta fue la única vez que tuvimos. Pero la doble vuelta va a dar oportunidad a esas alianzas sórdidas que están, y me recuerda aquella famosa frase atribuida a Cicerón en el Senado romano, decía, es ahí a los demonios haciendo cálculos sobre lo creado, ¿no? Y aquí hay mucha gente que hace cálculos sobre lo creado. Vamos a hacer una pausa, regresamos con nuestro distinguido invitado de esta noche, el ingeniero geólogo Osiris de León, y en esta nueva segmento que viene a continuación después de esta pausa, vamos a hablar de él, qué papel se atribuye él como dirigente de un partido político en vía de extinción, como es el Partido Reformista Social Cristiano, en el proceso electoral del año que viene. Siga con nosotros, Edición Nocturna regresa después de la pausa.